Saludo especial para todos ustedes. Y hoy vamos a tener un tema bajo la cobertura del Espíritu Santo. Cuando las pruebas te hieren, Dios está moldeándote. Así, mi pastor, bendiciones. Vamos a hablar de un varón en el libro de Santiago. Vamos a hablar sobre aquel personaje bíblico que nos da una enseñanza muy hermosa. Amén, pastora. Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes, llegar a sus corazones, a sus hogares y que nos estemos deleitando todo el tiempo por medio de la palabra de Dios. Y así es que vamos a adquirir conocimiento. Para nosotros profundizar, para nosotros tener conocimiento, tenemos que profundizar las Escrituras. Así que vamos a empezar con preguntas, interrogantes que ya están en su alma, que quizás va a ser como algo que va a llegar hasta lo profundo de los tuétanos, porque sabemos, Señor, que las Escrituras, sabemos que la palabra de Dios es la que nos redarguye. Así que, ¿alguna vez te has sentido abrumado por las pruebas hasta el punto de preguntarte, ¿dónde está Dios en todo esto? Lo que pasa es una cosa, que hay veces que nosotros no entendemos el propósito de Dios, porque hay muchas veces que yo estoy pidiendo algo muy grande, pero resulta una cosa que yo, conforme tengo el carácter, las capacidades, el genio, todas esas cosas que no conviene que yo tenga, el Señor me va moldeando para poderme dar lo que yo estoy esperando. Te has levantado un día con lágrimas en tus ojos, sintiendo que estás al borde de un colapso, de una crisis. Nosotros tenemos que estar listos, porque no tan solamente a levantarnos con lágrimas, hay veces que nos acostamos también con ellas mismas. Nosotros tenemos que mirar las partes fundamentales, que es lo que me está trayendo a mí, a mi vida, esas dificultades y esas anomalías que estoy pasando. Y por eso hay muchas veces que nosotros decimos, es que el Señor no me está viendo, no está ayudando, siendo que yo soy siervo del Hijo de Él, pero Él no me está sacando a mí de todas estas tribulaciones. Analícese y vamos a ver a la luz de las Escrituras por qué el Señor no actúa de una vez. Sin entender por qué el cielo parece como en silencio, cuando la vida se desmorona, se desbarata, se ve destruir, cuando las puertas se cierran, cuando las noticias golpean el alma y la oración parece no tener un eco. Y queremos saber el por qué, para qué, hasta cuándo, en medio de este torbellino. Hay muchas veces, pastores, que nosotros, lo que pasa es que hay muchas veces que nos falta la fe. Nosotros no tenemos fe ni para freír un huevo. Hay veces que digo que me voy a quemar, hay veces no, vea que yo no puedo. ¿Y se quema? Sí, porque yo lo estoy profetizando, porque Proverbio dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros tenemos que curarnos en salud y tenemos que apropiarnos de esa palabra tan bendita y hermosa como es la palabra de Dios, que es para nosotros nuestra vida diaria. Cuando las pruebas te hieren, Dios está moldeándote. Así que usted tendrá interrogantes y preguntas como el por qué, para qué y hasta cuándo. Santiago nos ve, nos revela, nos enseña que con esa voz que parece ir en contra de la lógica humana, tengo gozo cuando pasen pruebas. O sea, es algo que nos lleva a entender mucho más allá, que en medio de las pruebas hay que gozarnos. Muchas veces nosotros cuando estamos llorando tenemos que esperar alegría. Cuando estamos pasando escasez es cuando vamos a esperar abundancia. Pero sí tenemos la plena confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, porque hay veces que hay un dicho callejero que dice que
altura que espera hambre no es altura. Entonces, pero hambre que espera altura tampoco es hambre. Entonces, cuando yo o sea, que tengo una fe muy pequeña, pero si la fe mía va creciendo, yo tengo que tener la plena confianza en nuestro Señor Jesucristo. Así que Santiago es como una invitación a entender que detrás de una prueba hay un proceso divino en marcha. No se trata de fingir que estamos bien, no es eso. Se trata de una perspectiva espiritual. Lo que pasa es una cosa que nosotros hay muchas veces que cuando nosotros estamos pasando dificultades, nosotros es que andamos, andamos afligidos, ¿cierto? Y cuando estamos prosperados y que no estamos pasando esas dificultades, andamos contentos y airosos. No, nosotros tenemos que a veces queremos gozar no solamente en la alegría o en estar gozosos, por alguna cosa que nos haya sucedido. En la abundancia, en la escasez, nosotros también debemos de gozarnos y regocijarnos con nuestro Señor. Porque nosotros tenemos que tener la confianza, plena confianza, oiga bien, plena confianza de que Él nos está sustentando y Él nos va a seguir sustentando. Hay que reflexionar, amigo, que Dios no está ausente en medio del sufrimiento, que esto es prolongado o prolongando algo interno dentro de ti, o sea, transformando algo dentro de ti o dentro de usted. Sí, porque vamos a analizar las cosas, que no hay prueba que no sea que está moldeando el carácter de esa persona. Hay pruebas en esta vida, pastora, vea que hay cosas que nosotros ni nos imaginamos, el cambio que yo tengo que dar y la idea que el Señor tiene que mostrarme a mí para que yo haga un cambio totalmente en mi vida. Y es que la prueba no es un castigo, es una herramienta. Cuando nosotros estamos, oiga bien, cuando nosotros estamos pasando una prueba, es cuando yo, supongamos, aquí terrenalmente nosotros estamos en disciplina. Cuando yo acepto la disciplina que está poniendo mi pastor o que está poniendo mi pastora, yo estoy moldeando mi carácter porque Él me quiere ver, me quiere el Señor está edificándome en ese momento, porque cuando nosotros estamos en disciplina, la disciplina está aquí en la tierra y está en los cielos, porque lo que es atado aquí en la tierra es atado en los cielos. Entonces, si yo estoy en disciplina aquí es porque yo tengo que mejorar y tengo que amordar todas mis malas costumbres. Y es que si miramos la disciplina, la prueba, no es el fin, sino parte del proceso. Parte del proceso que nosotros tenemos que cumplir con eso, porque si yo quiero ser restaurado, tengo que amoldarme a los reglamentos, y los reglamentos son como los manda Dios. Pregúntese, ¿estamos dispuestos a ver la mano de Dios e incluso en el horno de fuego? Para nosotros ver la mano de Dios en el horno de fuego tenemos que meternos a la candela. ¿Y cuál es la candela? Vamos a meternos a las cosas de Dios, vamos a fortalecernos, vamos anímicamente, cuando la palabra de Dios dice, y me levantaré, ¿cierto? Es una palabra maravillosa que nosotros nos tenemos que levantar en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Así que podemos reconocer la fe genuina, no nace de la comodidad, sino de la batalla. La fe, pastora, la fe es algo que nace del corazón y se traslada hacia la mente. Y yo tengo fe de algo que no estoy viendo, de algo que yo quiero de que llegue y que el Señor me va a dar, y que sabemos que Él nos la va a dar. Que tarde o temprano Él va a responder. Y yo tengo que tener esa certeza, esa fe, que yo tengo que ser bendecido por medio de eso que yo estoy esperando. No a huir de la prueba, sino a caminar a través de ella, pero con gozo.
Ahora, otra cosa, cuando yo estoy diciendo de que tenemos que esperar, ¿cierto? Tener fe para esperar lo que nosotros estamos esperando. Ahora también vamos a analizar una cosa, que no es la voluntad mía, es la voluntad de mi Dios. Por eso es que no es el día que yo quiera, es el día que ya Él quiera. Y si Él, la voluntad de si Él necesita, por ejemplo, de que yo estoy esperando algo, y Él necesita en el otro año que ya yo me haya dado de cuenta de alguna falencia que yo tengo, que algún pensamiento no adecuado, y Él me lo tenga que mostrar por medio de algo o por medio de otra persona, Él, hasta que no sea la voluntad de Él, no me la da. Pregúntate, ¿estás dispuesto a creer que lo que hoy duele, mañana será testimonio para tu fidelidad? ¿Estás dispuesto? Ahora, nosotros tenemos que analizar qué nos duele, porque hay muchas veces, por ejemplo, de que yo me golpeo el dedo, ¿cierto? Y enseguida lloro, el que siente el ojo. No, acá la circunstancia que vamos a nosotros a pasar es general, físicamente y espiritualmente. Sí que vamos a mirar las escrituras en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Miren lo que dice acá en las escrituras. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen para paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Pastora, lo que está diciendo ahí que tenemos para la fe tenemos que tener paciencia. Para que seamos cabales. Que estábamos comenzando nosotros ahora que estábamos diciendo en el comienzo, que la fe es una cosa de que no es de mi voluntad, es de la voluntad de Dios. Y la paciencia que yo tengo que tener es para esperar la voluntad de Dios cuando Él cree conveniente que yo me merezco eso. Así que si vemos a Santiago, inicia su carta dirigiéndose al corazón de la vida cristiana. Así que vemos las experiencias de las pruebas no son un accidente, son una herramienta, como lo estamos hablando, para moldear el carácter del creyente. Ahora, si estamos hablando del apóstol Santiago, no vamos a pensar que fue venido de donde vino nuestro Señor Jesucristo, fue un apóstol terrenal que él recogió a todos sus discípulos aquí. Santiago era hijo de Zebedeo, un hombre pescador, Santiago, hermano de Juan. Entonces, cuando estamos hablando de un hombre que si él hizo eso, nosotros también lo podemos hacer. O sea que no debe de ser la prueba un motivo de tristeza, desesperación, sino de gozo. Porque la prueba debe representar gozo, un gozo profundo y transformador. Y también debe de haber una paciencia de por medio, porque la paciencia es ser paciente, o sea que no es cuando yo quiera, no es cuando, por ejemplo, yo quisiera, que todo me viniera así, ¿cierto? Como caído así, como se dice, como dijo, como caído del cielo. Las cosas vienen de caída del cielo, pero a la voluntad de nuestro Dios. Sí, y todo tiene sacrificio. Y todo tiene su tiempo. Amén. Amén. Entonces vemos un fruto espiritual del propósito divino. Estamos hablando de nuestro Rey soberano celestial. Ser moldeados, alcanzar una fe moldeada para alcanzar una integridad que no dependa de las circunstancias extremas. Mire, cuando está diciendo una integridad, está diciendo, sea íntegro. Íntegro. Cuando yo soy íntegro de Dios. Estoy esperando en las pruebas. Estoy esperando con la paciencia. Un creyente sin carencias espirituales. Exactamente, que no tenemos de nada de que afligirnos. Porque es que hay veces, mire, nosotros tenemos, aquí en la tierra, nosotros tenemos muchas dificultades. Pero también nos damos cuenta de las dificultades. Sí, Señor. ¿Cierto? Nos damos cuenta de eso, pero no nos damos cuenta de las grandes bendiciones que nos ha dado nuestro Señor. Y una persona con capacidad de enfrentar la vida con estabilidad
discernimiento y firmeza. Cuando usted tiene discernimiento, usted va a discernir las cosas y por qué no le pueden estar llegando y por qué tiene usted que estar pasando esas dificultades. Porque hay muchas veces que nosotros salimos de la uva, se puede decir, pero llegamos a la dificultad. Entonces ahí, cuando estábamos acá, estábamos gloriosos, estábamos contentos. Pero ya cuando estamos en las dificultades, ya estamos ya poniéndole mala cara al vecino, poniéndole mala cara el de la calle, como si él tuviera la culpa. Para eso ser íntegro y tener una paciencia única para esperar en nuestro Señor Jesucristo. O sea que la prueba se convierte en un taller donde Dios cincela el alma. Entonces, mire usted una cosa, si estamos hablando de un taller... El alma de sus hijos. Sí, vamos a hablar del pistón, que es el corazón, ¿cierto? Y las válvulas, que son, o sea, el resto de... Lo que da vida. Las venas y eso. Entonces, si yo soy íntegro, que estoy completamente en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que yo debo de tener paréntesis para mirar y para pensar el por qué. Porque es que hay muchas veces que yo me he hecho la pregunta, ¿en qué estaré fallando yo que nuestro Señor me tiene aislado? Porque no es que Él Qué bueno sincerarse con Dios. No es que Él me tiene olvidado, sino me tiene aislado por el mal comportamiento que yo llevo. Así que vemos que es un taller donde Dios moldea, cincela el alma de los hijos, donde forja la fe sólida, la fidelidad en Cristo. Ahí estamos hablando de todo el organismo, la fidelidad. Enraizada, la raíz. O sea, mire, sé fiel. Porque es que nosotros tenemos, y quiere que le diga, ¿sabe por qué le vienen las dificultades al cristiano? Porque es que hay muchas veces que nosotros queremos todas las cosas en bandeja. Y cuando nos viene la dificultad, no nos gusta. No la sabemos enfrentar. No somos fieles, porque yo debo de ser fiel en la buena y en las malas. En lo poco y en lo mucho. Amén, así es. Entonces, vamos a seguir en este Evangelio de Santiago, en este pasaje de Santiago, perdón. Vemos que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, mire, sí. Cuando nosotros, la sabiduría, por eso yo lo he dicho y lo sigo diciendo, pastora, vea que qué importante es la sabiduría académica, ¿cierto? Pero mire usted, una sabiduría académica compasada con la sabiduría celestial. No hay comparación. Ese es un potencial, porque cuando nosotros estamos analizando este versículo, pídale sabiduría a Dios, que Él te la dará. Oye bien, nosotros tenemos que hacerlo con mucha fe, ¿cierto? Tenemos que hacerlo creyendo de que yo estoy hablando con Él ahí de tú a tú, y Él me la va a dar. Por eso mire lo que sigue diciendo, dice: no piense pues quien tal haga, que tal recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando estamos hablando de doble ánimo, hoy está de una manera y mañana amanece de otra. Cuando hay un árbol, pastora, que se llama guarumo, y por eso dice que muchas veces la fe de muchos cristianos es como la hoja del guarumo. La hoja del guarumo, ese árbol, hoy amaneció de este lado y creemos que ya está partida.
y el siguiente día le pegó de para acá y amanece del otro lado. Así es la fe cuando la persona no tenemos plena confianza. Inestabilidad. Y no tenemos plena confianza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que es como la ola del mar que se la lleva el viento y vuelve y la tira para acá de nuevamente. Nosotros tenemos que estar, pastora, muy firme, muy conciso, muy preciso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en estos pasajes de Santiago, estos versículos y capítulos, vemos la necesidad de la sabiduría, que no se trata de una sabiduría humana, se trata o se basa o basada en la experiencia de la sabiduría espiritual. Dios es generoso en darla al quien se acerca y se la entrega, porque tiene necesidad, porque Él ve la necesidad. Dios conoce con fragilidad al ser humano, la necesidad en medio del quebranto. Pero pastora, vea, hay muchas personas que sí llegan al Señor. Pero mire usted una cosa, ahí se cumple lo que dice la Escritura. Y muchos son los allegados, pero pocos los escogidos. Y nosotros tenemos que tener la plena confianza que yo esté en el grupo de los escogidos. Porque no vamos a llegar por llegar. Nosotros tenemos que llegar y saber confiar. Y de qué manera me voy yo, como dice el capítulo de Isaías 61. Y me levantaré. Oiga, pastora, cuando estamos hablando en esa forma, estamos confiando en nuestro Señor. Amén. Entonces, hay que tener fe y confiar de que Dios escucha y responde. No ser inconstante, no tener duda. Porque el que tiene duda es inconstante, vive sin raíz, no tiene fundamento. Y su vida es sacudida como o por el viento o por las pruebas. Pastora, vea, hay muchas veces que nosotros pensamos que el Señor no me está escuchando. Y el que no tengo oído para escucharlo soy yo. Así es. Porque hay muchas veces que me están doctrinando, me están hablando de la palabra de Dios, están hablándome de qué manera puedo obtener yo la salvación y de qué manera puedo estar yo bendecido por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un dicho que dice, por aquí entra y por acá se sale. Por eso nosotros estamos aclarando lo que es la figura de la cual habla de la onda del mar. Es una persona que no tiene estabilidad, no tiene dirección propia, está al merecer de las fuerzas extremas o externas. Hay muchas veces que carece de firmeza. Sí, hay muchas veces que nosotros le ponemos más atención a lo que se escucha por la calle, a la voz del mundo que a la voz de Dios. Porque cuando Él pide o clama, ni él mismo cree en la respuesta que Dios puede darle, porque no tiene fe. Y para la fe hay que ponerle muy buena estabilidad diariamente, ser estable. Porque ser estable en él. Cuando la persona es inestable, hoy está y mañana no. Sí. Tenemos que ser estables en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que confiar plenamente en Él. Y ser diariamente oidores de su voz. Y hacedores de su santa y bendita palabra. Por esas personas o ese hombre de doble ánimo mantiene dividido entre confiar y no confiar. Entre que no puede avanzar con firmeza porque es inconstante en todos sus caminos. Por eso es que eso significa, también, pastora, significa limitación, cuando la persona se limita. No, es que yo no puedo hacer esto. No, es que yo no puedo llegar hasta allá. Mire que yo no he visto eso. Mire, cuando la persona está hablando así, no ha conocido a nuestro Señor. No tiene fundamento, están divididos. No tiene su fundamento, está dividido. Exactamente, o está como las olas del mar. Así es. Santiago no condena la lucha humana, sino la indecisión espiritual, porque le impide al creyente entregarse por completo.
Lo que pasa es que cuando está diciendo que la lucha humana, ¿cierto?, con la espiritual, hay muchas veces que nosotros le damos más crédito a la carne que al espíritu. Sí. Nosotros hay veces que, qué cosa tan importante, pastora, de uno reconocer cuando un hermano me decía, no es que a mí me llama el mundo me atrae. Esa es la fuerza negativa que lo está dejando y él se está dejando llevar. Y le queda grande la palabra, hermano. Sí, y le queda grande porque es que cuando nosotros, ahora otra cosa, nosotros, esa palabra, hermano, como usted dice, pastora, es para el que haga la voluntad de Dios, porque el Señor Jesucristo lo dijo. Cuando lo fueron buscando a él, la madre y los hermanos, ¿quién es mi madre? ¿Cuáles son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, el que no está haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo no es digno de llamarlo hermano. Así que vemos que la sabiduría divina no es opcional. Es la luz que permite ver mucho más allá del dolor. Es la voz que instruye cuando el alma está confundida. Es la brújula que orienta hacia el propósito de Dios. Cuando estamos hablando de una brújula, oye, pastora, tenemos que ir mirando con esa brújula y poniéndola. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar estamos? Y poniéndola yo directamente a donde al propósito, al fin. Es Jesucristo. Amén, al blanco. Sí, el blanco es Cristo. Es Jesucristo. Confiar en la sabiduría del Padre que transforma. La prueba es el crecimiento espiritual. Eso lo tenemos nosotros que mirar, y todo el que vaya adquiriendo conocimiento, tenemos que analizar la prueba como para crecer nosotros espiritualmente, porque es que nosotros no podemos salir de una vez así, ¿cierto? Y de una vez, dése de cuenta usted que si usted siembra un arbolito, primero el arbolito va creciendo, cuando ya se llegó el momento del echar su fruto, ahí sigue floreciendo. Así somos nosotros también. Cuando estamos creciendo en medio de las dificultades es que vamos a tener cuando se llegue el momento de dar el fruto que nosotros tenemos que dar al 100%. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Tremenda palabra. Bueno, para que hay unos que no de pronto no sepan cómo es la flor de la hierba. La flor de la hierba que en la mañana sale y por la tarde ya está seca. Entonces, así es el personal que no se ha cimentado con la palabra de Dios. Porque es que nosotros no vamos a decir que nosotros no vamos a morir, que alguien no, nosotros todos vamos a morir. Y es que, mi pastor, las pruebas impactan tanto al rico como al pobre. Ambos son probados. Sí, pero entonces mire usted una cosa, el rico lo sabe la alta sociedad cuando él está pasando por un momento. Y acá nosotros económicamente y espiritualmente lo sabemos también somos nosotros, porque ahí donde tenemos nosotros el vínculo, porque bienaventurado aquel el que oye la palabra de Dios y el que la puede explicar, ¿cierto? Por eso, mi pastor, aquí vemos que sabe de qué manera podemos ver cuando el Señor prueba el rico y al pobre. Vemos que es la forma de cómo ellos reaccionan, cómo ellos reflejan la condición o la relación con Dios. Porque muchas veces porque todo lo material es pasajero. Ahora bien, no, el apóstol Pablo decía que plata, carro, todas esas cosas, casa, era basura. Y lo que usted decía, la flor se marchita. Y así, y mire, quiere que le diga, pastora, mire, cuando nosotros estamos perfilados en las cosas terrenales y quitamos la mirada de las cosas celestiales, estamos perdiendo el tiempo, porque aquí lo que tenga, las propiedades que tenga, aquí quedan, pastora. Así que las apariencias externas no son garantía de solidez interior. Cuando
dice que no son garantía de solidez interior, ¿cierto? O sea, lo interior es lo que se está refiriendo ahí, no lo exterior de afuera, o sino lo interior. ¿Cómo estoy yo internamente? Porque hay muchas ¿Cómo estoy con Dios? Sí, como, vea, le voy a poner una comparación aquí, pastora. Vea, hay muchas veces que nosotros sembrábamos sandías, ¿cierto? Y cantidades, y habían unas bonitas, bien bonitas, y cuando ya uno iba y las mochaba, ya estaba podrida por dentro. Así somos nosotros. Hay veces que la apariencia nos está engañando y engañamos nosotros a la gente. Hay un dicho que se oye por ahí. Caras vemos, corazones no sabemos. Así es, el único que ve corazones se llama Jesucristo. Así que Santiago no condena la riqueza, sino la autosuficiencia y la que la acompaña. Lo que pasa es una cosa que la bendición y la riqueza la ha dado nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que saberla tener, no, como dice la Escritura, no para humillación, o sino para servicio. Cuando se está hablando de un servicio, está hablándose que se está sirviendo a él y le está sirviendo al que tiene necesidad. Escuche esto. Las pruebas tienen un propósito redentor. Destruyen el orgullo. Derriban los ídolos internos. Devuelven el alma a la dependencia genuina de Dios. Ahora, vamos a hacernos la pregunta, ¿cuál es el ídolo suyo interno? ¿Y cuál es el mío y cuál es el suyo? Vamos a analizar, ¿cierto? Porque es que hay muchas veces que nosotros no ayunamos, porque es que yo no puedo ayunar porque a mí me da mucha hambre. Está idolatrando la parte interna que nosotros tenemos y que yo no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que no puede hacer el ser humano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Todo se hace, pastora, todo se hace, y siempre nosotros tenemos que estar conciso y preciso de algo que yo ando buscando. Por eso, cuando la prueba despoja al hombre, está limpiando la visión para que vea lo externo. Cuando nosotros habla de despojo, tenemos que despojarnos de todas las cosas que nos están haciendo daño para la parte espiritual. Porque me tengo que despojar del orgullo, de la prepotencia, de todas esas cosas que me están afectando y que a Dios no le agradan. Por eso el rico y el pobre están llamados a mirar mucho más allá o más allá de lo visible. El humilde debe recordar su dignidad eterna y el rico su vulnerabilidad terrenal. No es que vayamos o que de pronto esté entendiendo de que no es bueno tener plata, no es bueno ser rico. Sí, pero hay que tener la riqueza conforme lo manda nuestro Señor Jesucristo. Que Dios esté por encima de todo lo material. Es que mire usted una cosa, primero el Señor, primero Dios, segundo Dios y siempre Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios le ha prometido a los que aman. Bendito sea el Señor. Que haya resistido, ¿cierto? ¿Verdad? Mire usted, ahí lo está diciendo el Señor por medio de Santiago. De Santiago. Y vemos aquí, mi pastor, que en este versículo de la cual nos habla una visión victoriosa que da sentido a la recompensa eterna. Mantenerse fiel, confiados en Dios en medio de la adversidad. Cuando nosotros estamos confiando es porque nosotros tenemos una fe. Y cuando tenemos una fe fue porque nosotros le creímos a Dios. Cuando nosotros le hemos creído, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, que Él dio su vida por mí y que Él vino aquí por la salvación, no solamente de dos personas, sino de toda la humanidad. Por eso, mi amigo, el resultado de la corona de vida
que esto es simbólico, esto viene siendo la vida eterna misma, la de plenitud en comunión con Dios. Pero mire, nosotros para tener esa comunión con Dios tenemos que demostrarla, tenemos que tener fe, tenemos que ser servido y servir, no solamente que me sirvan, o sino así como me sirven a mí, yo también tengo que servir. ¿Y de qué manera lo está pidiendo el Señor? Porque fue que el Señor Jesucristo vino aquí, no vino a ser servido, vino a servir. Cuando nosotros estamos recibiendo el llamado de nuestro Señor para servir, nosotros no tenemos que tener una sola haya, nosotros tenemos que compasar las toriticas para poder agradar a nuestro Dios y tener esa corona que está hablando el apóstol. Que es dada como recompensa a los que perseveran, como recompensa divina por amor a Dios, han sido probados en el fuego del dolor. Ahora mire usted una cosa, cuando estamos hablando de recompensa y estamos esperando, por ejemplo, nosotros tenemos que analizar por malas cosas que estemos pasando, por malas dificultades, era lo que iba a decir, que estemos pasando, no es que ya yo me voy a rendir, porque la solución no está de que yo me salga del camino. Tirar la toalla. No, del camino de nuestro Señor, porque es que hay muchas veces, pastora, vea, yo escuché una persona en una época, le pregunté a mi hermano, oye, mi hermano, ¿ya usted no? No, ya yo me salí. ¿Por qué? No, porque ese era mucho problema con mi señora. Pero ya te dejaste de ella. No, yo vivo con ella. Entonces el problema no era la mujer, el problema era la religión que llevaba el Señor. Pero ¿cómo voy a decir yo que yo me voy a salir de acá? Porque yo tengo que buscarle solución, tener paciencia, tener amor, tener mansedumbre para poder actuar y no dar esas respuestas negativas. El amor es el motivo central de la perseverancia, el amor genuino de Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Ahora mire usted una cosa, si usted no persevera hasta el fin, tampoco va a llegar al galardón que se le está proponiendo aquí en la Escritura y que le estamos analizando aquí. Ahora cuando nosotros tenemos, oiga bien, ese galardón, nosotros no vamos a pensar de que, por ejemplo, que ya en la única parte donde no nos pensionamos es aquí, porque aquí podemos tener 20 años y se retiró la persona, lamentablemente perdió el tiempo. Allá no es como yo estoy trabajando en una empresa de allá, de Postobón, de cualquier otra cosa, y allá yo trabajo 25, 30 años y ya yo me pensiono. No, acá es que persevere hasta el fin. Acá si usted estuvo 5 años, estuvo 20 años, estuvo 30 años y se salió y se retiró, olvídese, perdió los 30 años. O sea que podemos ver que lo que Santiago está diciendo acá, y es que las pruebas pasarán, pero el fruto de Dios está produciendo en ti. Dura para siempre. Cuando está diciendo el apóstol que las pruebas, ¿cierto? Las pruebas pasan, ¿cierto? Porque como dijo el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces Jesucristo tampoco va a esperar que la persona, mejor dicho, ya ande ya. Él le quita esas pruebas y ya la persona será recompensado públicamente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Ahora cuando estamos hablando ahí en ese versículo que el Señor no tienta, y eso es positivo, el Señor no va a tentar a nadie, pero de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando, de las dificultades, de no tener paciencia, de no tener todas esas cosas, estabilidad, ni fruto, ni da fruto, entonces mire, todo lo que yo voy haciendo, eso se me va devolviendo en contra mía. El Señor, Él
me levanta eso, el día no es mi voluntad, sino el día que Él sea de su santa y bendita voluntad. Y es que Santiago aclara que no debemos de confundir las pruebas con la tentación al mal. Sí. Entonces nosotros tenemos que ir analizando la palabra de Dios para que no nos vayan a meter por malos caminos. Por eso, porque es que de ahora en adelante es cuando nosotros tenemos que cuidarnos de los falsos maestros, de los falsos profetas. Entonces nosotros tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios y tener una credibilidad en ella y que lo que ella me habla, eso es la realidad. Por eso, diferenciar entre ser probados por Dios para ser fortalecidos y ser probados, o más bien no es probado, ser tentados al pecado. Porque es que mire usted una cosa, si vamos a analizar, ¿cierto?, lo que le pasó al siervo Job, ¿cierto? Él pasó las dificultades, pero fue porque el Señor le permitió a que el diablo lo tocara. Así sucesivamente nosotros... Para ser fortalecidos. Exacto, para ser fortalecidos y para demostrarle a ese adversario, ese enemigo, que Él sí es poderoso. Por eso, en esta parte donde estamos hablando también tenemos que distinguir entre ser tentados al pecado, donde los deseos de la carne, los placeres mundanos, esto es porque nosotros le abrimos las puertas al enemigo para que él haga estragos y nosotros nos gusta y los hacemos. Entonces, hágale, más bien analice y aclare, y está claro lo que Santiago nos está diciendo. Sí. Porque es que mire usted una cosa, no vamos a confundirnos en la parte espiritual con la parte... Y es que esto no proviene del corazón divino. No. Cuando el espíritu jamás se va a pedir carne. El que pide carne es la carne. Y si el hombre en sus instintos le da vía libre, dejó de entrar, le abrió la puerta a Satanás. Por eso vamos a mirar la raíz de la tentación según Santiago. Y vemos que no es externa, no es que el diablo, ni que por las circunstancias, es por nuestra concupiscencia, que son los deseos desordenados que habita en lo más íntimo de el ser humano. Ahora vamos a hacer otro comentario así, sí. Y es el siguiente: que nuestro Señor Jesucristo no condena a nadie. Él es santo, sigue siendo santo y santo por los siglos y de los siglos. Aquí en la tierra nos condenamos nosotros mismos. Cuando yo no estoy obedeciendo, a mí me dejaron el manual aquí en la Biblia. Porque se disfraza de necesidad. Exacto, cuando yo estoy aboliendo lo que dice la palabra de Dios, haga cuenta que yo estoy haciendo lo que no le agrada a Dios. Y si yo estoy haciendo lo que no le agrada a Él, por ejemplo, Él lo que sí puede estar es anotando todas mis fallas y todo lo malo que yo voy haciendo. Ahora, Él no me está condenando, Él le está llevando de todas las cosas negativas que yo estoy haciendo aquí, yo tengo que darle cuenta a Él. Porque, ¿qué pasa? Se disfraza de necesidad, placer y justificación. Eso se llama y también de conformismo. Por eso miramos que primero somos atraídos, después somos seducidos y después la concupiscencia que destruye al hombre desde adentro. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No, porque es que mire usted una cosa, cuando estamos siendo nosotros engañados, cuando estamos siendo nosotros traicionados por nuestros propios instintos personales, sí, nosotros ya dejemos el pensar en nuestro Señor Jesucristo, ya dejemos ese temor, porque el principio de la sabiduría es el temor hacia nuestro Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Si yo soy sabio, yo tengo que tener temor a nuestro Señor, porque si Él es santo y no me está condenando, pero yo me estoy condenando y Él me está viendo lo que no le gusta que yo haga. Por eso miramos algo aquí, es que Santiago nos llama a asumir la responsabilidad, pero también necesitamos reflexionar y entender que no podemos culpar a Dios de nuestras
decisiones ni justificar nuestros desvíos. Nosotros tenemos que asumir los pecados que nosotros tenemos y todos los errores. Tenemos que decir, yo lo hice, pero es que nosotros, sí, para que ustedes lo sepan, que nosotros traemos una genética. Cuando estaba la pareja en el huerto, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste, ¿cierto? No fue hombre, o sea, amplio para decir a Dios, pequé. Y así sucesivamente nosotros creemos que con ponerle el fundamento y la causa a la otra persona, con eso me estoy salvando, con eso estoy siendo justificado. No, Señor, cada quien tiene que asumir sus propios errores y sus propias dificultades y sus propios pecados, y el Señor tiene que confesarse. Así que el corazón humano, si no es sometido, purificado, producirá muerte. Sí, pastora, porque mire una cosa, Proverbio dice que la abundancia del corazón habla la boca acá. Y nosotros, de aquí es donde sale todo. De aquí es donde sale ahí todo lo que... El creyente o la persona no está a estar en los deleites del mundo, no está al amanecer de los deseos. Nosotros tenemos que tener, por eso la palabra de Dios dice que ser íntegro, ¿verdad? Y estable, no estabilizado. No inestables. No inestable, no, ser estable, porque es que nosotros, los problemas nunca van a dejar de llegar. Las dificultades nunca van a dejar de llegar. Y es que en las batallas internas que tenemos, Dios está allí. No estamos solos. Aquí miramos algo, y es que la gracia de Dios nos perdona cuando de verdad queremos y creemos. Y también cuando vemos para que no caigamos, para que veamos para no caer. Muchas veces, pastores, de que hay muchos cristianos que dicen, vea, yo los he oído y muchas veces lo he oído que me lo han dicho, vénganse para acá y pásense para acá, que acá en esta iglesia no hay problema. No, los problemas los hay en todas partes. Lo que tenemos es que enseñarles a nuestros discípulos, vamos a saber a enseñarlos de qué manera vamos a contrarrestar esos problemas. Y la manera de contrarrestar esos problemas estamos viéndola aquí en el libro de Santiago. Y es que la gracia de Dios nos capacita para no caer. Y cuando usted está capacitado, ¿cierto? Cuando nosotros estamos capacitados, estamos para resistir todas esas problemáticas que estamos viendo y que estamos hablando. Entonces, si miramos el libro de Santiago, estamos ahorita mismo para el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre, de las luces, el cual hay mudanza ni sombra de variación. Él es firme, vemos aquí. Mire, vea, ahí está hablando lo que nosotros venimos resumiendo, lo que nosotros, para recalcarlo nuevamente, amén. Nosotros tenemos que analizar la palabra de Dios. Porque aquí, ya cuando sigue finalizando el capítulo, ya es ande el apóstol ya se está centralizando de qué manera y qué vamos a recibir. Y es que nosotros. nos está mostrando el carácter de Dios perfecto. Y cuando él ya estamos finalizando el capítulo, ya está mostrando la recompensa que vienen con las adversidades que hemos pasado. Sí, porque vemos los contrastes de los engaños que surgen en el corazón humano. A contribuir a Dios lo que nace de nuestra carne, o sea, echarle las culpas al Señor de nuestros errores, de todo lo que queremos hacer, de todos los deseos de la carne. No, eso no es así. El verdadero amor y lo que es verdaderamente bueno viene de Dios. Amén, amén, pastores, porque es que así nosotros, vea, mire usted una cosa, principalmente vamos a comenzar lo primero que viene de parte de Dios, bueno, de parte de nuestro Señor Jesucristo, es la salvación.
Y es que Dios es el Padre de las luces. Vemos que creó cielo, tierra, mares, sol, luna, todo lo creó Dios. Entonces, es el Padre de todo. Entonces, si Él creó todas las cosas y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, siendo de que Él fue el que hizo todo. Una naturaleza santa y luminosa. Entonces, si Él hizo todo eso, pastora, ¿por qué nosotros vamos a dudar de Él que Él me va a dar lo que yo necesito? Así que Él no te va a formar con pruebas para luego destruirte con las tentaciones. No, jamás. Bueno, en las pruebas, vamos a hacer esta aclaración aquí, en las pruebas tampoco las pone. Él lo que sí es que es paciente, él esperando de que yo siga moldeando mi carácter y siga pasando yo lo que yo necesito porque me está fortaleciendo en el nombre de Cristo Jesús. Ahí tenemos que analizar esa parte, que él no es que nos está poniendo, no, él está permitiendo de que esa prueba me esté llegando para que me fortalezca. Para formar carácter. Para formarme. Así que si vemos que toda dádiva de Dios, tenemos consuelo, sabiduría, redención. Toda buena dádiva es perfecta, que viene de un corazón perfecto, amigo. La dádiva de Dios, oye, vea qué regalo. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, Señor. Ahí tenemos algo precioso. Ahí tenemos todo, porque es que si nosotros le creemos, le estamos creyendo a nuestro Señor, nosotros tenemos lo que nosotros necesitamos. Aunque no entiendas en el proceso, puedes confiar en quien descienden todas las cosas buenas, que es Dios. Vamos a mirar el libro de Santiago nuevamente, y en el versículo por acá 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago aquí declara un nuevo nacimiento espiritual, o sea, de una obra sobrenatural. Cuando estamos hablando de unas obras sobrenatural, estamos hablando del dador de la vida. Amén. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita mismo lo estábamos diciendo, el que hizo los cielos y la tierra, mares, ríos, estrellas de todo, sobrenatural. Dios nos dio vida de lo alto, una vida que proviene de la voluntad y no de la voluntad de Dios, más no de la nuestra, es de la voluntad de Dios, un milagro de gracia. Por eso cuando nosotros estamos esperando algo, ahí vamos a hacer esta otra aclaración, ahí estamos analizando esta parte. Por eso cuando yo decía que no sea la voluntad del hombre, tenemos que esperar en su voluntad, porque nosotros fuimos hechos por la voluntad de Él. Amén. La revelación de Cristo, proclamación viva del reino que nos transformó. Mire lo hermoso que es esta palabra de Santiago, donde Santiago usa una imagen de la cual somos primicia de sus criaturas. Oye, para servir por señal donde estemos. A donde hay tinieblas, llevemos la luz. A donde hay desesperanza, reflejemos la vida que hemos recibido. Así, el conocimiento que Dios nos ha dado, también nosotros lo podemos emplear en aquellas personas que lo están necesitando. Porque no todas las personas son felices, pastora. Por eso, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Exhorta, aquí vemos una exhortación de Pablo que hace de Santiago, que hace con mucho cariño pastoral. Esto es una exhortación de aquel varón, Santiago, con mucho cariño pastoral.
¿A qué? A que debemos de cultivar 3 virtudes, mi pastor. Sí. Y vemos, ¿y cuáles son? Escuchar con atención, hablar con sabiduría y controlar la ira. Y muchas veces que nosotros nos airamos primero. Y la sabiduría, por eso, cuando estamos hablando del principio de la sabiduría, es el temor hacia nuestro Señor. Cuando nosotros creemos que el Señor está conmigo, es cuando yo no debo de decir palabras indecorosas. Cuando yo creo de tener al Señor aquí, es cuando yo debo de actuar de una manera muy diferente a como me está actuando la gente de afuera. Por eso, pastora, vea, cuando nosotros en nuestro modo, en nuestro comportamiento, la gente se va dando cuenta quién soy yo y quién es usted. Así que vemos, amigo, usted que está detrás de cámaras, es reconocer como discípulos que necesitamos aprender. Y que no todo lo sabemos. No todo lo sabe usted. Así que a donde un mundo o donde el mundo, todo o todos quieren ser escuchados. Santiago nos llama a invertir en el orden, a escuchar primero, a hablar después y a reaccionar al final. Cuando nosotros tenemos todas esas cosas, todos esos conocimientos, nosotros podemos levantarnos y de dónde está el problema. Porque es que muchas veces nosotros, en cambio de darle oxígeno a esa persona que está con ese agobio que tiene, hay muchas veces que vamos a oprimirlo. Mucha gente tiene eso por costumbre. Y nosotros debemos de llevar una consolación, un mensaje edificativo que señale que tengamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Saludo especial para todos ustedes, que la paz de Dios esté con ustedes, la gracia y la misericordia alcance sus vidas y que Dios bendiga por apoyar este ministerio, porque por suscribirse, por compartir, por darle like, porque podemos llegar a muchas más familias, a muchos más hogares, a muchas multitudes. La gloria sea para Dios y gracias por ese comentario que nos dejas. Nosotros nos sentimos muy orgullosos que usted también mañana o pasado mañana esté también llevándole el mensaje de las buenas nuevas, de la salvación a toda la humanidad como nosotros lo estamos haciendo. Para nosotros ha sido un placer llegar a sus hogares, a sus corazones y que Dios los bendiga ricamente.